Muy buenas, bienvenidos al segundo podcast de Moncada al Día y hoy para mí es un orgullo tener aquí a una campeona del mundo con la selección femenina de fútbol en Itzalón. Bienvenida, ¿qué tal Muchas estás? gracias. Muy bien, contenta. Acabas de fichar por el Servette de Ginebra, imagino que ya preparando todo para irte para allá. Sí, ilusionada y nada, falta preparar las maletas ya. Pues quiero empezar la entrevista contándote una anécdota que tiene que ver contigo, igual te suena. Yo hace unos 14 años o así, 15 años, iba con mis amigos a jugar a fútbol a la Mediterránea. Vale. Íbamos a la zona donde está el árbol en medio, ahí en una zona de paso, al lado de la olivera, y jugábamos. Y siempre venía una niña con la camiseta del Valencia, un balón y guantes, y nos preguntaba si podía jugar. No sé si te suena esa historia. Bueno, a lo mejor un poquito solo. Nada, la verdad, justo acabo de estar aquí y nada, la verdad que reviviendo ahí momentos muy bonitos. ¿Tú recuerdas esas Sí. tardes en el parque de la Mediterránea jugando a fútbol? La verdad que sí, o sea, es que eran todas las tardes. Sí. Bueno, ¿cómo fue para ti empezar en el mundo del fútbol? Pues a ver, yo siempre lo que más me importaba era disfrutar y ya está. De hecho es algo que digo mucho. Nunca me imaginaba llegando a algo tan grande como ahora, pero sí que es verdad que desde un principio solamente jugaba a fútbol porque me gustaba y ya está. De pequeña es algo que igual era bastante común que decir, no, el fútbol es de niños, ¿sabes? En tu caso, ¿tú has vivido algo similar? Sí, la verdad que sí, por desgracia, tanto en el colegio como en el patio, o sea, como en el parque. Pues al final algún profesor o alguna profesora sí que es verdad que decía como eso no vas a vivir de eso ni nada, que me tenía que enfocar más en los estudios que en el fútbol. Y obviamente no digo que no, que hay que enfocarse también en los estudios, pero no se le puede quitar la ilusión a una persona, a un niño o una niña tan joven. Claro que sí. Porque al final tú ahora eres ídolo de mucha gente, de muchos niños. Ahora el Fénix Moncada, yo creo que te tienen ahí como un referente en el mundo del fútbol. Para ellas ven en ti un reflejo de lo que ellas quieren conseguir siendo futbolistas. Me imagino que también debe ser un orgullo para ti. Pues la verdad que sí, que es un orgullo. O sea, hace unos años cuando yo estaba jugando, que era pequeña, no había referentes femeninas, o sea, había muy poquitas. Y pensar que ahora, o sea, yo tengo también mis propias referentes, pero que hayan niñas que se fijen en mí, pues obviamente me llena de muchísimo orgullo. Tú eres del Valencia, de corazón. Hace 14 años entraste en la escuela del Valencia. ¿Cómo fue para ti vestir la camiseta? Pues muy bonito, la verdad. Mira, de hecho, antes de entrar en el Valencia, cuando estaba aquí en el Moncada, justo antes de entrar en el Valencia, fui a probar en el Levante. Nada, fui a probar una vez allí en Nazaret. Y la verdad que no me terminó de gustar esa prueba. Y yo dije, esto no es para mí, con todo el respeto al Levante también. Pero nada, luego cuando fui, iba una vez a la semana a probar con el Valencia, y si me gustaba era como que ya estaba dentro. Y nada, la verdad que disfruté muchísimo, me lo pasaba genial y dije como este es mi sitio, aquí es donde quiero estar. Comentabas antes, estuviste aquí en Moncada jugando. ¿Cómo recuerdas, imagino que con cariño también, al jugar en tu ciudad? Sí, a ver, fue una etapa muy breve, fue un año cuando era muy pequeña, pero sí, lo recuerdo también con muchísimo cariño. De hecho, todavía tengo alguna persona que guardo aquí en el corazón sobre todo. Y bueno, fue una etapa corta donde fue el primer año que se creó el femenino aquí en Moncada. Todas nuevas y demás. Y aunque la temporada no fue muy buena, que digamos, la verdad que
disfrutaba muchísimo, porque como portera, al final, que estén todo el rato chutándote era increíble para mí. Eso es lo que te Sí. gustaba. Yo recuerdo cuando Sí. íbamos al parque que siempre era, tú te ponías de portera y era como, chutadme, chutadme. Sí, sí, sí. Es lo que te ha molado Bueno, siempre. en el parque también me gustaba estar de jugadora y demás, Sí. pero bueno, lo típico de cada vez que meten un gol hay cambio. Hay cambio. Y sí, de hecho bastantes heridas recuerdo también. Bueno, después del paso por Moncada, ya empiezas en el Valencia. Ujú. En el Valencia han sido 14 temporadas. Esta última temporada ha sido un poco más compleja por las lesiones. Sí. ¿Cómo ha sido tu paso por el Valencia desde el principio? Buah, ha sido largo, pero a la vez he sentido como que algunas etapas han pasado demasiado rápido. Pues al final, bueno, las primeras etapas, o sea, los primeros años que diga, en fútbol 8 y demás, subiendo con equipos más, o sea, de mayor nivel, eran momentos muy, muy importantes también para mí, porque iba con las jugadoras más mayores y para mí eso era también como muchísimo orgullo, ¿sabes? Y mucha felicidad. También he pasado por momentos no muy felices y bueno, me quiero quedar con lo positivo. Pero nada, es que han sido muchísimos años y nada, hasta llegar al primer equipo, que también ha sido otra etapa bastante grande. Tú debutaste con el primer equipo bastante joven. Sí. O sea, eres joven, o sea, Sí. aún más joven todavía. Uh-huh. ¿Con cuántos años? Creo que fue con 16 años, con 16 porque fue en enero y los cumplo en septiembre, entonces con esos 9 meses de antelación. Pero sí, bueno, debuté por, desgraciadamente, la lesión de la otra portera. Me pilló a mí ahí y nada, por esa parte bastante contenta de debutar. ¿Cómo recuerdas ese debut? Ostras, pues bonito porque al final pudimos remontar y ganamos. Íbamos perdiendo y nada, luego conseguimos remontar. Me dio tiempo a jugar media hora, así que no me quejo, pero muchísimos nervios porque era como, no sé si estoy preparada o no, pero es lo que toca, ya está, ha pasado esto y ya me toca entrar. Y nada, me acuerdo sobre todo de mi delegada, que claro, yo con ganas de entrar ya a ponerme bajo palos y mi delegada era como, o sea, cogiéndome para... Frenando un poco ese impulso, ¿no? Claro, frenando porque todavía tenía que esperar a que viniese la árbitra a apuntar y demás, entonces era como con ganas ya de estar ahí. ¿Cuáles son tus mejores momentos que recuerdas en el Valencia? Uno de ellos, el debut. También recordaría mi primer partido que fue jugando de titular, que fue la siguiente temporada. Nada, o sea, jugué de titular el primer partido porque los entrenadores consideraron que pese a no ser, bueno, ahí todavía tenía ficha B, entonces la primera portera era la que tenía que jugar, pero como consideraron que entrené muy bien durante toda la pretemporada, que me merecía ese premio. Y aunque ellos sabían que no estaba 100% preparada porque no tenía esa experiencia, confiaron en mí y para mí también fue muy importante. Y nada, luego también la siguiente temporada donde me conseguí asentar un poquito más, aprendiendo de entrenadores, o bueno, a lo largo de los años también, parando algún penalti. Sí, la verdad que muy bien. Sobre todo, o sea, sé que esta temporada no se ha podido, pero bueno, años anteriores, momentos muy importantes donde conseguimos otras salvaciones. En 2022, si no me equivoco, fue cuando recibiste la llamada de la selección. Sí. ¿Cómo fue para ti recibir esa llamada que yo creo que todo futbolista espera? Bueno, todo futbolista espera, pero yo nunca me lo habría imaginado porque, bueno, hubo pues algún conflicto anterior donde pasó lo de las 15 y yo sé que si no hubiera pasado eso yo no habría ido, eso está claro, pero bueno, ¿cómo decirle que no a la selección, sabes? Era imposible. Y
muy nerviosa, pero también muy, muy ilusionada y súper contenta. ¿Cómo fue tu primer partido? Fue contra Argentina. Y lo recuerdo que fue un palizón, ¿no? Sí. Fue en Melilla y nada, la verdad que en ese momento no me esperaba jugar. Fue cuando en el paseo de la mañana que vino el seleccionador y me dijo como, ¿estás preparada? Y yo, ¿cómo? Pero nada, en ese momento me sentí también muy contenta. Me acuerdo del partido porque lo estuve viendo, que luego lo publiqué también en una crónica de Moncada al Día, porque hombre, era el primer partido de Nitza, ¿no? Jugadora de Moncada, y era un orgullo para el pueblo que una futbolista de nuestra ciudad estuviera allí representando a la selección española y después de ese partidazo, por un palizón que le metimos a Argentina, la verdad. Sí, la verdad que sí. Luego, a los pocos meses, unos meses después, es cuando llega la convocatoria para el Mundial. Y ahí estabas tú también. Sí. ¿Cómo fue para ti también recibir esa convocatoria para representar a España en la mayor competición del mundo, con las mejores futbolistas del mundo, en Australia y Nueva Zelanda? Pues fue increíble. Momentos de muchos nervios porque al final en esa convocatoria habían descartes, o sea, tenía que haber varios descartes y uno de ellos era de portería. Entonces, mentiría si dijera que no estaba nerviosa, ¿sabes? Pero bueno, cuando llegó de hecho, salió la convocatoria, yo pensaba que iba a salir una hora más tarde, de repente cojo el móvil y me veo un montón de mensajes, de llamadas, y dije, ¿qué ha pasado aquí?, ¿sabes? Y nada, cuando ya lo recibo me pongo a ver el vídeo, veo que está mi nombre ahí y claro, es felicidad. Felicidad absoluta. Sí. ¿Cómo se vive dentro de una concentración de la selección española, en este caso dentro del Mundial? ¿Cómo es esa concentración? Bueno, la verdad que fue increíble. Además, una experiencia brutal porque era en la otra punta del mundo, en Nueva Zelanda y luego en Australia. Y nada, o sea, te quedas con personas, te quedas con muchísimas experiencias también vividas y es lo bonito del fútbol. No solo ya estar en el ambiente de solo fútbol, sino también otras cosas más. Conforme la selección iba pasando clasificatorias, o sea, en diferentes fases hasta llegar a la final, ¿cómo lo vivíais desde dentro? Bueno, yo personalmente, o sea, trataba de en todos los entrenamientos poder disfrutar, sobre todo, y también en los prepartidos, o sea, el entrenamiento antes del partido, de quedarme con la conciencia tranquila de decir, vale, lo he dado todo de mí, si nos eliminamos yo estoy tranquila. O sea, yo al final sabía cuál era mi rol en la selección, sabía que no iba a jugar, pero aún así eso nadie me lo quita, estoy muy orgullosa de eso. Y claro, el poder irme con la conciencia tranquila, también eso me deja muy feliz. Y luego llegamos a la final, suena el pitido final. ¿Cómo es ese momento en el que salís todas del banquillo a celebrarlo? Explosión de gritos, llantos, o sea, muchos lloros y muchas sonrisas. O sea, era todo mezclado. O sea, al final salimos corriendo, nos agarramos, nos tiramos, hacemos una montaña de jugadoras muy, muy felices. Aquí en Moncada se vivió desde el Mercado Viejo, que montaron una pantalla gigante. Me lo dijeron, sí. Y fue muy, muy guay. Ese partido, esa final, se vio un poco eclipsada por un asunto que, bueno, que todo el mundo recordará, con Rubiales. ¿Cómo se vivió desde dentro ese momento? Pues te voy a ser sincera, o sea, es una pena que se tuviera que eclipsar por, o sea, algo tan grande como es ganar un mundial por algo así, es una pena. Sinceramente también te digo que en ese momento estábamos como muy, como en una burbuja al final, no sabía qué estaba pasando aquí, entonces yo en ese momento no me enteré
De hecho, soy de las que menos se entera un poco siempre, que va más empanada. Y en ese momento no supe nada hasta casi llegar a España. Y cuando veo todo el revuelo y todo eso fue como, ostras, o sea, ¿qué ha pasado? Entonces sí, es una pena. Sí, es una pena, porque es un hecho histórico que habéis conseguido y que hay que celebrarlo porque es esa primera estrellita que viene para España y gracias a vosotras, a todo el trabajo que habéis hecho durante una gran temporada y ese mundial. Así que la enhorabuena. Gracias. Luego ahora volvemos aquí a Valencia porque llegamos ya a estas últimas temporadas que se han visto un poco fastidiadas por tema lesiones. Sí. ¿Qué tal estás de las lesiones y cómo has vivido desde dentro? Bueno, ahora estoy mejor, prácticamente recuperada, contenta, estoy ilusionada con lo que puede venir ahora, pero sí que es verdad que han sido 2 temporadas bastante jodidas, no sé si puedo decir esa palabra. Aquí se puede decir. Bueno, pues al final han sido bastante duras, a nivel anímico y físico sobre todo. Te iba a preguntar también salud mental, porque al final ver cómo tu equipo está descendiendo, que es lo que le ha pasado este año al Valencia Club de Fútbol Femenino, y saber que no puedes hacer nada porque eres la portera, ¿cómo lo has vivido? Bueno, pues ha sido bastante complicado porque, claro, o sea, no poder estar ahí físicamente, presencialmente ayudando al equipo es bastante duro, ver cómo el equipo de tu vida se está hundiendo cada vez más y no poder hacer nada por las lesiones duele mucho y al final pues yo pese a no poder estar presencialmente como me habría gustado, creo que he podido estar de otra forma que es también convocada, pese a no estar al 100% recuperada. Pero si yo podía poner mi granito de arena, por pequeño que fuera, pues lo iba a intentar, aunque al final no se haya podido conseguir, pero bueno, se tenía que intentar. Bueno, ha sido una pena el descenso del Valencia, esperemos que pronto pueda volver a primera y ahora afrontas un nuevo reto, que es irte a Ginebra, porque esta misma semana hemos conocido tu fichaje por el Servette Fútbol Club en Suiza. Cuéntanos, ¿cómo se ha gestado este nuevo contrato y qué aspiraciones hay? Bueno, las aspiraciones, al final es un club donde tiene unos objetivos reales, como es poder ganar títulos, y eso siempre para un deportista llama muchísimo la atención. Estoy ilusionada por eso, porque es una vivencia, una experiencia completamente nueva para mí, salir de casa. O sea, llevo más de media vida en el Valencia y tener esta oportunidad lo afronto de la mejor manera posible, siendo también verdad que es bastante raro para mí también. Tú has estado viviendo aquí en Valencia, en Moncada. Sí. Ahora te vas a un país extranjero. ¿Cómo lo llevas? ¿Ya has aprendido algo de francés y alemán? Bueno, allí sobre todo es francés, pero bueno, y inglés también, porque es un equipo que tiene bastantes nacionalidades, entonces por esa parte, bueno, pues creo que nos podremos complementar bien. Aprender, bueno, estoy intentando aprender un poquito, sé palabras básicas, pero bueno, poco a poco. Y me decías que aquí semana y media, 2 semanas, ¿te vas a ir para allá? Sí, en un par de semanas, el mes que viene empieza ya la pretemporada, las pruebas médicas, las físicas y nada, para preparar ya todo. ¿Has hablado ya con entrenador para ver un poco cómo va todo? Bueno, a ver, el entrenador lo conozco, es el que estaba también en el Valencia y lo que he podido hablar con él son cosas buenas. ¿Te vas con el número 1? ¿Vas a ir con el número 1 en el dorsal? Eso es importante, ¿eh? En principio sí, no lo sé, pero bueno, lo más importante no es un dorsal, lo más importante es el rendimiento
y ya está, y poder ayudar al equipo lo máximo posible. ¿Esperas volver a ese nivel que tenías prelesiones y quién sabe, volver a recibir esa llamada de la selección? Bueno, lo de la selección no me quiero enfocar en eso todavía, quiero recuperarme bien. También es complicado porque ahora mismo es estar fuera de la vista y un poco de la selección, pero bueno, quiero recuperarme, recuperar el nivel, tener continuidad y ya está, y poder disfrutar sobre todo. Ahora eres, como te decía antes, referente para muchas jóvenes futbolistas. ¿Qué mensaje les darías a ellas que están empezando ahora en el fútbol y que quizás tienen ese sueño de convertirse en profesionales? Pues lo he dicho en muchas otras entrevistas, que disfruten, o sea, que no piensen, o sea, que no se metan presión a ellas mismas ni a ellos mismos, los niños tampoco, en tengo que llegar a algo, que disfruten del proceso y ya está, que si tiene que llegar bien, o sea, al final el fútbol no es justo, o sea, creo que hay muchas cosas que no son justas en el mundo del fútbol, igual que en la vida, y al final si tú disfrutas tienes que tener ya la conciencia tranquila, lleguen o no lleguen las cosas. Vale. Porque al final es un deporte, hay que disfrutarlo. Cuando eres un niño tienes que salir y disfrutarlo, salir a correr, a pasarlo bien, a marcar goles, si puedes marcar goles, a parar penaltis, también. Si puedes parar penaltis y disfrutar desde el principio, ¿verdad? Pues sí, porque al final siendo niño o niña, desde bien jóvenes, no te das cuenta, pero eso un día se acaba y aunque yo también disfrute de lo que es mi trabajo, que tengo suerte de poder dedicarme a esto, o sea, sí que tengo ilusión, por supuesto que tengo ilusión, pero no es la misma cuando tenía a lo mejor 10 años que jugaba aquí en el parque con amigos, que no había presión ninguna. Vale. Hablabas de la dedicación. ¿Se puede vivir ahora? Imagino que desde hace unos años el fútbol femenino ha ido mejorando esos sueldos que hasta hace nada íbamos... Era una reclamación de los primeros equipos, que imagino que ahora ya se puede vivir del fútbol. Bueno, a ver, depende. Esto es una pregunta que depende mucho de todo. Creo que en ningún momento, muchas veces se malinterpreta lo que pedimos. Las futbolistas femeninas no queremos equipararnos en cuanto a salario del masculino porque sabemos que es prácticamente imposible y más todavía ahora, pero sí tener unos derechos básicos, unas condiciones básicas, y ahí es donde queremos esa igualdad de condiciones. ¿Crees que todavía no está del todo bien valorado el fútbol femenino? Yo creo que no, porque todavía hay comentarios, o sea, yo a lo mejor me meto a redes sociales, veo un vídeo y a lo mejor me meto en comentarios y la cantidad de comentarios negativos hacia el fútbol femenino son muchísimos. Hay que seguir luchando para que se valore ese deporte femenino, que la gente vea el fútbol femenino, porque es muy divertido también, o sea, es muy entretenido ver partidos de... A mí me gusta mucho ver el Barça femenino, la verdad, tengo que decirlo porque juegan muy bien, pero sí que es verdad que hay que poner en valor también el deporte femenino. Claro, siguiendo con la pregunta de antes también, o sea, depende en qué club estés y demás, puedes vivir o no. Obviamente el Barcelona, como decías que te gusta, pueden vivir del fútbol. A lo mejor otra persona no puede vivir, necesita pues otro trabajo, o a lo mejor también hay mucha gente que se deja el fútbol porque quiere dedicarse a otra cosa porque sabe que va a tener más futuro que en el propio fútbol. Pues ahí se queda ese mensaje para seguir luchando por los derechos del fútbol femenino. Y ya solo me queda, si se ha quedado algo en el tintero que quieras comentar. No, la verdad que todo bien, pues, yo creo. Muchas gracias por venir. A ti.
vamos a seguirte la pista en el Servet. Seguiremos publicando noticias, esperemos que consigas títulos y lo publicaremos. Espero que sean noticias buenas. Hombre, claro que sí, todos lo esperamos, esos títulos que seguro que conseguirás con el Servet. Y esperemos que pronto pues te tengamos por aquí de nuevo, representando a España también. Ojalá, porque dentro de poco también es la Eurocopa, ¿no? Sí, de hecho es en Suiza, entonces aprovecharé a ver si puedo ir a apoyarlas en algún partido. Creo que en Ginebra no, pero bueno. Claro, pero te puedes acercar y... Sí, por supuesto, porque lo intentaré. Imagino que guardas también amistad con ellas todavía y alguna invitación al partido seguro que cae. Espero. Si no me compro la entrada, o bueno, no pasa nada. Así pues, Enir, muchas gracias ahora sí y nos vemos pronto por aquí. Muchas gracias.